Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Mañana de sábado, estamos acá en Sarandí, en el estadio José Osvaldo Otero, en el microestadio aquí en Sarandí, Avellaneda, capital del fútbol, para ver en este comienzo de año lo que va a ser la última fecha de la primera rueda, donde la cuarta del centro asturiano va a estar jugando contra Villa Heredia. Espero que estén recibiendo bien. Que esté llegando bien la imagen, el sonido, todo a sus casas. Espero que me lo puedan comentar. Espero que puedan poner me gusta a la transmisión que vinimos haciendo toda la fecha de todo este año. Estuvimos con la cuarta y si Dios quiere vamos a seguir estando. Un microestadio chiquito donde las condiciones no son las mejores. Estamos nuevamente, gracias Jorge, las condiciones no son las mejores. Estamos de la tribuna transmitiendo, así que estamos con posibilidad de llevarnos algún pelotazo hoy otra vez, pero bueno, siempre tratando de llevar de la mejor manera posible los partidos a sus casas para que puedan ver a la cuarta y puedan seguir a la cuarta durante este torneo. Una cuarta que cierra hoy la primera rueda, después tendremos una semana de descanso y después volveremos. Un día raro, día húmedo, no sabíamos si se jugaba, si no, pero bueno, acá estamos, está todo listo para arrancar el partido. Sorteo de capitanes junto al juez. Una cuarta que llega con lo justo. Hoy está Nico nuevamente en el arco. Recordamos que Loco está lesionado. Está en el banco ya con Joaquín, también que acarrea una lesión ya hace un tiempo. No lo tenemos a Francisco, que yo había llevado la quinta amarilla la semana pasada. Pero bueno, nada, con todos los chicos para dar lo mejor. Es un plantel largo. Hoy tenemos 7 jugadores. Ahí está Valen, ya está practicando festejo de gol. Ojalá y se le dé a Valen y pueda convertir hoy. Asturiano con la clásica azul. Villa Heredia con una camiseta, ¿qué es? Yo soy medio daltónico. No llega a ser rosa, no es morado, no es bordó. Bueno, algún especialista seguramente en colores me va a saber decir. Bueno, está todo preparado. Un solo árbitro hoy. Se viene el comienzo del partido. Vamos a ver centro asturiano. Inicio del partido, arranca centro asturiano. La jugada de salida va para Santi, la corta el cierre. La pasaba a Facu. Asturiano hoy con Nico en el arco. Con Facu y Santi de ala. Ariel de cierre. Valen va de pivot. Presiona Villa Heredia. La tiene Facu. Se la pincha Santi. Santi la mete adentro. Corta el cierre. Se viene con todo. Traba Ari. Va Ariel. Solo mano a mano para Santi. ¡Gol de Asturiano! Lo hizo Santi. Buen corte de Ariel. Aguantó la marca. Cuando llegaba Santi la abrió. Asturiano gana 1-0. Comienzo del partido. Antes del minuto Asturiano saca la ventaja. Mueve Villa Heredia. La tiene el 12. Juega con el ala, vuelve con el cierre, el 12, mano a mano contra Valen, lo espera Valen, perfila, mano a mano por la línea, la va a jugar por la línea, llega a cubrir Facu, llega a cubrir Ariel, la pelota se va, saque desde el arco para Nico. Llama Nico, va a jugar, juega con Santi. Santi juega con Ariel. Ariel pasa, sí, Ariel pasa. Ahora pierde, le queda el 9. Traba
lateral para Villa Heredia en ataque. Un saludo a todos. Chapa me pidió que le mande un saludo a la gente de primera que estaba esperando que se suspenda este partido. Me dijo, porque querían verlo venir hasta acá sin que se juegue, pero acá están, jugando la cuarta de Asturiano. Pasa el 12, va contra Valen, le gana, juega con el ala, Facu, ahora el 7 contra Santi, va hacia adentro, Santi en la marca, juega nuevamente, queda Santi, pierde pie a pie del jugador, pierde Santi, va a Aritraba, la saca lateral, muy bien Ariel, lateral para Villa Heredia. Juega Villa Heredia, va a buscar la pared, ahora va a jugar la paralela, no, la cruza, va contra el 9, contra esa, le queda a Ariel la pelota, le llegan de atrás, juega con Facu, Facu con Santi, Santi con Facu, Facu la va a jugar para Valen, sostiene Valen, la abre para Santi, Santi golpea, ancha la pelota, muy ancha, sale del arco Villa Heredia. Ya la tiene el cierre. Asturiano espera, se mete atrás, se refugia, le quita espacios. Facu gana, lateral. Ya jugó el 11 con el 12 para el 7. El 11 va a buscar la paralela, va contra Facu. Facu gana, lateral para Villa Heredia. Ya juega Villa Heredia, la tiene el 7, el 12, mano a mano, amaga, se juega la personal contra Valen, frena, va con el 11, ahora el que va a jugar a mano, bloqueo, Nico llega a la pelota y ahora va a jugar larga para Valen, corta el 11 y ahora se vienen, son 3 contra 2. Juega la pelota para el 9, apoya con el 7, amaga hacia adentro, Facu pone el cuerpo, el 7 se rebala, Facu gana, sí, Facu gana. Va Facu, lo sostiene del pantalón, lo toca abajo, falta para Asturiano, en la primera falta de Villa Heredia. El 7 lo saluda a Facu, le pide disculpas. Evitaba, se venía, había cortado muy bien Facu, eran 2 contra 1 que se venían, por eso lo tomó de atrás. Bueno, una falta Asturiano, pero cortó lo que podía ser un ataque peligroso. Va, juega pie a pie Facu, la intenta poner para Valen, no llega, y ahora el que se viene es el 12. Mano a mano con Ariel, Ariel le marca al medio, lo bloquea el 11, el 12 al arco, alta la pelota, saque de arco para Asturiano, va a mover Nico. Va a buscar largo para Valen, anticipa el jugador, el 7 va contra Ariel, falta dice el juez de Ariel que lo cargaba por la espalda, falta para Villa Heredia, es la primera falta de Asturiano. A ver qué prepara Villa Heredia, se va a ir directo al arco, se la va a mover, está parado el número 12 frente a la pelota, va, toma carrera, al arco, no, rebota en Valen. Falta nuevamente, le cobra a Valen ahora la falta, se tira Valen al piso. Segunda falta a favor de Villa Heredia. Va pasando los chicos de la quinta que van llegando. Otra vez el número 12 preparado. 2 pide Nico ahora la barrera. Va Santi. A ver si podemos tomar nota de la jugada. Ahí está. El 12 preparado. El 7 listo para moverla. Están abierto el 11. Va. La mueve. El 12 al arco. Rebota la pelota en Santi. Hay córner para Villa Heredia. Anuncia los cambios. Se viene cambio de cuarteto en Villa Heredia la próxima jugada. Asturiano tiene 3 cambios nada más. No tiene un cuarteto completo. Va. El 12 contra, lo van a bloquear.
repiten mucho la de los bloqueos, amaga, el 11 va contra Valen, Valen va, presiona, Valen traba, Valen gana, ahora pierde, le quedó la pelota al número 11, va Valen, la pelota al lateral. Lateral para Villa Heredia, mueve, ya viene con el 12, va contra Valen, contra Santi, va, amaga, intenta jugar una pared, la pelota rebota en Facu, lateral para Villa Heredia. Siguen pasando los chicos de la quinta, ya mueve Villa Heredia, la tiene el 10, hizo el cambio de cuarteto total, mano a mano contra Valen, Valen va al piso, se le fue la pelota, dice el juez, lateral desde el fondo, para Centro Asturiano, lo va a hacer Santi. Santi va a jugar con Ari, le piden que juegue directo, anticipa a Valen, Valen estaba muy atrás de la espalda, anticipa al 10, corta a Santi y ahora viene una transición para Asturiano, Santi va, Santi al arco, toca la tocaba el arquero, se escuchó que la tocaba el arquero, el juez dice que no, arco, escuché el tac del arquero, pero el árbitro dice que no la vio, no la escuchó. Se viene Villa Heredia, mano a mano, el 10 contra Valen. Amaga, juega con el 14, la pisa, está frente a Facu, vuelve con el número 10, mano a mano con Valen, Valen le cede la línea, va hacia adentro, pasa muy bien el 10, la abre con el 5, pide el 10 de vuelta, el 5 retrocede, va con el 14, la mueve Villa Heredia, el 14 va, presiona a Ari, va contra Santi, el 10 contra Valen de nuevo. Bien, Valen, rebota la pelota en Valen, lateral para Villa Heredia en la mitad de la cancha. Empieza a mover y empieza a rotar Villa Heredia. La juega con el 10 mano a mano con Valen, la juega, va a jugar una pared, no, el 23 con el 14, vienen, corta Ariel, se viene Ariel, la intenta abrir para Santi, la pelota le queda a Facu, puntea, llega a puntear Facu, arco, dice el juez, salió Valen, entró ese, juega la pelota, la tiene el 23, pega, no la vea la pelota, juez. Nuevo tiro libre, la tercera falta para Villa Heredia, la tercera falta de Asturiano que cobra el juez. No me pareció, pero bueno, al juez sí. Es así esto. El que se prepara ahora para rematar es el número 10. Están ese y Facu la barrera, que no se abran. Entró Bebu también. Salió Santi. Tapa Nico. Remota el 23. Afuera. Pelota de Nico. ¿Va a jugar? No. Sí, va a jugar. Larga para Ezequiel. ¿Ezequiel aguanta? No. Lo empuja el 10. Va a salir Villa Heredia. Asturiano retrocede, espera en mitad de cancha, le cede pelota y su propio campo, se refugia, va mano a mano el 10 contra ese, con el 23 contra Ari, va nuevamente, el 10 contra ese, va con el 14, va Facu, bien, Facu presionando, no se llegó a ver, Facu presionó bien, la pelota rebotó en él, lateral para Villa Heredia. Ezequiel lo hacen retroceder, retrocede Ezequiel, Bebu queda contra el 5 de cierre, la tiene el 10, que va a jugar mano a mano, no juega, la sostiene, aguanta, intenta la pared, la pelota le queda, traba Ezequiel, traba Facu, la pelota le queda al 10, la pincha, va contra el 23 contra Ari, la patea afuera, ancha la pelota, saque del arco para Nico, sale el 3 de Asturiano, sale Nico desde el fondo, va a jugar, juega con Bebu, Bebu con Ariel, Ariel intenta la conexión, anticipa el 10, le queda a Ezequiel, Ezequiel no lo encuentra a Facu, no se entienden, va Facu, va Ezequiel, ahora va Facu de vuelta, el número 14, afuera la pelota,
lateral para Asturiano. Lo va a hacer Facu. Afuera Ariel. Adentro Pancho. Ezequiel se mueve, la pelota le queda al 10. Era ahí donde tenía que estar. Remate del 10, Nico sostiene. Contiene Nico, va a salir desde el arco. Ya juega con Beu, Beu con Pancho. Pancho le intenta buscar a Ezequiel, no lo encuentra. La pelota ya del arquero Villaredia. Va a salir Villaredia del fondo. Tenemos 12 minutos. Ya casi estamos en la mitad del primer tiempo. Recordamos que vamos hasta el minuto 25, que el reloj no se detiene en cuarta categoría. Viene el 23 contra Pancho. Va contra Ezequiel, gana Ezequiel. Vuelve con Beu. Beu con Facu. Sale a presionar Villaredia. Toca con Pancho. Pancho pierde con el 10. Se viene el 10 mano a mano. Gana Facu, no. Le queda el 10. Va contra Ezequiel. Pierde, gana. Rebota la pelota en Ezequiel. Y es para Villaredia. El lateral. 3/4 de cancha. Lo va a hacer el número 10. A ver qué movimiento realiza. La toca para atrás. Viene el 10 contra Facu. Pasa el 10 en el mano a mano. Pasa el 10 nuevamente en el mano a mano. La abre hacia adentro. No entró. El 23 se la metía para que vaya a buscar la pared. Y el lateral ahora desde el fondo contra el área. Es para Centro Asturiano. Facu, Pancho, Facu. La pelota le queda al jugador de Villaredia. La sostiene el número 5. Juega hacia atrás. Vuelve a empezar con su arquero. Ya la tiene Villaredia. Asturiano está un poquito más arriba parado ahora. Le da un poquito, les concede un poco de espacios en su campo. Se viene mano a mano el 14. El 15 era contra Beu. Pasa Beu. Ahora lo van a presionar a Beu. Facu. Facu con Pancho. Pancho intenta hacia el centro, la pelota le queda al 23. Traba Facu, la pelota le queda al 15. Tapa Nico. Se salva Asturiano. Nicolás tapa la pelota, la perdieron acá en el toqueteo en el fondo entre Pancho y Facu. La pelota le quedó al 15 y Nico salvó a Asturiano. Juega el 15 con el 18. El 12 va al 15. Van a buscar la pelota adentro. Va Facu. Facu sostiene. La toca. Pancho para Ezequiel. Ezequiel para Facu. Facu amaga. Facu pasa. Avanza Facu. Lo persigue el 15. Se frena Facu. Pierde en el mano a mano Facu. Se viene el 15 ahora. Sostiene Facu. Pasa. Pierde ahora. Disputa. Y el 18 vuelve a empezar con el 8 atrás. Viene Villaredia. Intenta la pared, pero la pelota cae en el área, le cae a Nico. Queda para Ezequiel. Va para Pancho. Pancho para Ezequiel. Me mueven los chicos la cámara. Están llegando los chicos de Villaredia de la quinta. La tiene Facu. Para Ezequiel. Ezequiel en el mano a mano. Juega con Facu. Va Facu en el mano a mano ahora. 1 contra 1. Con Ezequiel. Vuelve a empezar con Pancho. Pancho de vuelta contra Ezequiel. Mano a mano. Ezequiel con Pancho. Sale Pancho, avanza para Facu. Facu pedía que lo agarraban. El árbitro dice que no. Fue ancha la pelota. Se fue al lateral para Villaredia desde el fondo. Salió Facu, entró Santi. Ya sale Villaredia. El 18 va a intentar jugar una paralela, una pared. Entra el 8. Viene el 12, mano a mano contra Ezequiel el 12. La pisa el número 12. Va contra Ezequiel. Va jugada la pelota. Presiona Asturiano en el error. Presiona a Beu. Rebota en él y la pelota se va. El lateral desde el fondo para Villaredia. Retrocede nuevamente Asturiano. Le cede el campo y la pelota a Villaredia. Ya juega el 18 contra Santi. El 18 no puede controlarla y la pelota se va al lateral para Asturiano. Ya juega Santi con ese con Ari, que ya entró por Pancho. Otra vez con Ezequiel. Ezequiel con Ari. Lo van a presionar a Ariel. Sale con Beu. Beu la rebota la pelota. Santi la juega hacia adelante. No había nadie. Le queda el 12. 12 mano a mano. La juega con el 18 contra Ezequiel. Pivotea el número 8 contra Ari. Va Ariel. Bien marcando Ariel. Bien presionando. Va Santi contra el número 12 también. Nuevamente lo tiene presionado contra allá. La pelota le queda al arquero.
pasa contra Bebu, no, la pelota rebota en Bebu, se va afuera, lateral para Asturiano, lo fue presionando y lo fue metiendo contra el fondo, casi contra la línea del área del arco propio, sale. 11 personas que están viendo la transmisión en este momento, agradecemos los me gusta como siempre, que se suscriban quienes no están suscritos al canal, eso ayuda. Estamos tratando de crecer y obviamente todas esas cosas ayudan. Ya juega Nico con Santi. Va Santi, juega con Bebu, que no lo anticipen. Bebu intenta tirar un taco y un caño. Protegen, cubre la pelota, se va por el fondo, saca a Nico desde el arco. Nico juega para Bebu. Son 2 contra 1, pero Bebu no llega a controlarla antes de que pille la pelota. Se va a lateral para Asturiano, para Villa Heredia del fondo. La tiene el arquero. Ya juega el arquero con el ala, va a buscar la pelota larga, tan larga que se va por el fondo, va a mover Nico desde el arco. Nico juega con Ari. Ari va a jugar, va a intentar conectar con Valen, que entró por Ezequiel, no lo encuentra. Bebu se cierra, van los dos, la cruza Santi contra el 8, mete Bebu cuando la pelota iba para el 12, logra cortar, era buena esa, entró el 15, va con el número 8, el 18 intenta cruzar, Santi marca, retrocede con el número 15, anticipa Santi, la pelota pega en el juez, lo cortaban, fue pelota, dice el juez, Santi quedó en el piso, cayó mal. La pelota de cualquier manera terminó rebotando en el jugador de Villa Heredia. Y es lateral para Asturiano desde el fondo. Va a mover Santi. Marcan jugada. Ya juegan con Ariel. Se mete con Valen. Pasa Valen. Pasó al 10. Valen remata al arco. La pelota rebota en el 8. Y ahora es lateral para Villa Heredia, para Asturiano en ataque. 3/4 de cancha. Casi 19 minutos, van a quedar 6. Minuto pide Chapa Villanueva. Minuto solicitado por Asturiano. Seguramente van a preparar una jugada. Ahora volvemos luego del minuto. Final del minuto, va a ser el lateral centro Asturiano, va a jugar Santi, pelota al fondo, no pasa la pelota y ahora se viene la transición rápida, se frena Valen, va al 12, la mete adentro, Nico la tapa, casi en contra el gol, Nico la salva, se salva Asturiano, la jugada preparada no salió y se vino la transición rápida. Quedaron 3 contra 1 y en el pase rebotaba, corta Valen, Valen va, tira por un lado, quiere pasar por el otro, no pasa, la pelota le queda al 12, el 12 se viene mano a mano contra Ariel, se frena ahora, está encerrado entre dos, gana Ariel, no, o sí, pero dice el árbitro que el 12 lo empujaba Ariel.
Lateral para Villa Heredia a la mitad de la cancha. Cuando iban a buscar la pelota, el 12 lo había empujado a Ariel, entonces el árbitro los advirtió a los dos. Va el 12 contra Valen, viene para adentro, tapa Nico. Nico nuevamente tapa y salva Asturiano cuando entraba el 8. Córner para Villa Heredia. Cuando estamos llegando a los 22 minutos del partido, Villa Heredia viene en busca del empate. Intenta cortar Valen de vuelta, juega con el 10. El 10 hacia el 12, le amaga frente a Ariel, la pisa, la pelota rebota en Ariel, le queda el 10, va contra Valen, con el 12, contra Ari, busca la pared es larga, se va, lateral para Villa Heredia. Sigue llegando la gente de Villa Heredia, empieza a quedar rodeado, pero bueno, es donde estoy para poder llegar lo más cerca de la mitad de la cancha posible. Estoy en la tribuna local. Saca Santi, Facu, que acaba de entrar. Facu intenta jugar con Valen de vuelta, Valen no llega, lateral para Villa Heredia, mitad de la cancha, del otro lado. Es lo que le decíamos, hoy estamos en la tribuna, vamos a tener gente pasando por delante, pero bueno, lo importante es que estamos llevando el partido para que todos puedan verlo. La pelota busca, profunda al 12, a la espalda de Ariel, llega Ari, corta, lateral para Villa Heredia en ataque, cerca del área de Asturiano. A ver qué juega. Ya empieza contra el 11 que acaba de entrar. Entre el 11 intenta el remate, buen remate del número 11, pero ancha la pelota. Saque desde el arco, va a sacar Nico. Nico con Santi, Santi con Ari, Ari le intenta meter, va Valen, intenta sostenerla, pierde contra el 10. Ahora va, gana Valen, le queda a Facu la pelota, para Valen de vuelta. Valen intenta la personal, va a jugar con Ariel. Ariel va, amaga, sale con Santi, Santi intenta una pared, le rebota, último a él, luego de rebotar en Villa Heredia, rebotó en Santi, lateral, ya jugó, la pelota le quedó, ahora se viene con Valen. Valen con Facu. Facu va mano a mano. Facu hasta el fondo. La mete derecha al segundo. Cubre Ari. Valen ancha, cerquita del palo, pero ancha la pelota. Casi el segundo de Asturiano. Salió Valen, entró ese. Sale el 10. Minuto 24. La pelota se va ancha, no conecta con el 8. Lateral desde el fondo para Centro Asturiano. Va a mover Facu. Facu con ese. Intenta sostener. El 10 toca la pelota. Minuto pedido por el banco de Villa Heredia. Se viene el lateral, ya estamos en tiempo cumplido. A partir de este momento, 2 minutos más, dice el juez. Vamos hasta el minuto 27. Ya juega Villa Heredia. Últimos 2 minutos del primer tiempo. Vienen a buscar, intentan conectar. Saca Ariel, no, se le ponen adelante. Intenta jugar el 8 con el 12. Le tocan. Gol de Villa Heredia. La pelota le quedó picando. La pelota le quedó picando y pudo conseguir el gol del empate. Ya en el final, cierre del primer tiempo, el árbitro lo advierte porque le gritó el gol al jugador de Asturiano en el festejo. Va a jugar Ezequiel para Ariel. Sale Villa Heredia a presionar con todo, intentar dar vuelta a este partido. Larga la pelota de Ariel, ancha, lateral para Villa Heredia desde el fondo. Va a jugar Villa Heredia. Van a jugar larga la pelota.
lo empujaba cuando le ponía el cuerpo a Ariel, pasaba la pelota, saque del arco para Asturiano, va a mover Nico desde el fondo, ya juega para Ari. Ari va mano a mano con el 8, le sonea al 12, Santi la mete de zurda, lo anticipan, Santi traba, pierde, le mete la pelota de nuevo al 8, Nico le vienen a Facu, Facu la saca al lateral, lateral en ataque para Villa Heredia. Quedan pocos segundos para que termine el primer tiempo. Ya estamos casi en tiempo cumplido. Posiblemente la última jugada de Villa Heredia. No, el árbitro dice que no. Se termina el primer tiempo. Asturiano y Villa Heredia empatan 1-1. Volvemos luego del entretiempo. Tenemos que pedir la ropa. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito, hola. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martín, al chinoca no sé. Gritar tanto, seamos nenes. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. En el espacio, farda barro en la medalla, plana que el fallo. Pero sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar. Pretty girl como un paradesierto. Upgrade, maquinita, Kurusu, cuadra. Sepa usted, Lord Carnicero, aprende español. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martín, al chinoca no sé. Girar tanto, seamos nene. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. Cemento caminado tanto, ¿cómo no va a volver a su lugar? Anoches del pasado canto, creo que va a doler asumirla. Baby, no sé si al chinoca no sé. Ay, linda noche, todo loco, en realidad soy yo. No hay fama, cuerito, my friend. A pasear, maquinita, guita, baby, no sé. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar.
Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento en que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gusta. Bueno, acá estamos de vuelta para el segundo tiempo de lo que va a ser la cuarta, donde Villa Heredia y Asturiano empatan 1-1. Recordamos, estamos en Sarandí, en el microestadio José Osvaldo Otero. El árbitro ya está llamando para que comience este segundo tiempo. Ahora le toca mover a Villa Heredia. Había iniciado el partido asturiano. Se viene el inicio del segundo tiempo, la parte, todo listo. Mueve Villa Heredia. Espera Asturiano en la mitad de la cancha, no sale a presionar. Va el 12 contra Valen, ya poquito. Santi, el bloqueo, Facu, la juegan adentro. Ari pierde contra el 8, gana el 8, va contra Ariel mano a mano, la pisa, vuelve a arrancar con el 10. Anticipa Valen, lo toman, no, dice el juez, lo estaban tomando de la mano, no se entendía con Facu, algo pedía Valen. Lateral en la mitad de la cancha para Villa Heredia. Ya mueve Villa Heredia, la tiene el 12, mano a mano contra Valen. Maneja, la pisa el 12. Va contra el 7. Va, quedan con el 9. Sale
Valen no va a jugar, va mano a mano con Valen. Gana Valen, se viene Valen mano a mano. Valen lo hace pasar de largo. Valen de zurda, no. Facu por arriba, palo. Palo y afuera, saque del arco para Villa Heredia. Se acaba de salvar, la tuvo Asturiano. Había robado y había hecho muy bien Valen. Y en el rebote le quedó a Facu. Cuando la quiso tocar por arriba, pegó la parte de afuera del palo. Va mano a mano, juega el pie a pie. Pasa el número 11. Otra vez juega por la línea. Va. Gol de Villa Heredia. Le ganó en el mano a mano a Facu. Se le fue por la línea. Y definió ante la salida de Nico. Ahora Villa Heredia gana 2-1. Se le fue fácil por la línea, no tenía cobertura, lo habían dejado mano a mano. Va Facu para Ari. Ari viene buscando el espacio contra el 9, mano a mano. Va Facu, va Ari, la pone, no lo encuentra Facu, se había ido la pelota. Sí, lateral, la mitad de cancha para Asturiano. Mueve Santi, la tiene Ariel. Viene a jugar, juega con Facu, Facu le intenta poner para Valen, pero no, la rebota Alonso la pelota. Nuevo lateral de la mitad de la cancha. Facu para Ari. Ari para Facu. Va hacia afuera, pone la pelota, le queda a Santi, no, al arquero anticipa y ahora saca largo. Va contra Facu, gana Facu, pone muy bien el cuerpo. Facu en el mano a mano, pierde ahora con el 7 nuevamente. Hacia adentro va Ari, se barre al piso, todo pelota. Lateral para Villa Heredia en ataque, 3/4 de cancha. Ya lo va a hacer el 11, juega con el número 12. Como le dijimos, gente, íbamos a tener. Va mano a mano y vamos a tener gente que esté interceptando la transmisión porque estamos en la tribuna, es bajito, no tenemos la imagen clara, pero bueno, estamos tratando de llevar el partido de la mejor manera posible a la casa de todos ustedes. Juega Facu larga para Valen, le anticipa el 12. La pelota en Santi y la pelota se va por el lateral. Va a salir el 12 desde el fondo. Villa Heredia va a jugar con el arquero. Valen va a salir tapando la marca. Otra vez con el 7. El 12 mano a mano con Valen. Presiona un poquito más arriba Asturiano ahora. El 11 juega la paralela. ¿Va a ganar Ariel? Sí, gana Ariel. Pasa, salta y lo pasa la pelota para Santi, intercepta el 7 el pase, le queda nuevamente la pelota a Santi, falta del número 9 contra Santi, falta del número 9 contra Santi, tiro libre para Asturiano. Y la posibilidad de empatar el partido. Acomodó Valen, está Facu ante la pelota, Santi está abierto al lado del palo, dentro del área, Ariel abierto acá fuera del área. 2 en la barrera, 1 en cada palo y el arquero en el centro del arco. La orden del árbitro, va Valen. ¡Gol de Asturiano! Lo hizo Valen de tiro libre. Ahora el partido está 2-2. Ya mueve Villa Heredia. Tiene el número 7. Va mano a mano con Santi, intenta la pared, intentó interceptar a Ariel, no, la pelota del 9 se iba larga por el costado, lateral desde el otro lado, va a mover Facu, va a salir Asturiano desde el fondo con un lateral, ya juega para Ariel, para Facu, Facu para Valen, no, lo anticipa el número 12, va mano a mano ahora con Valen, la pisa el número 12, es habilidoso, va a jugar por la línea, sí, pero se va ancha la pelota, nuevo lateral desde el fondo para Asturiano. Espero que me comenten
quién está viendo, dónde están viendo. Les mando un saludo a todos. Gracias por seguir la transmisión. Juega Valen, lo anticipa nuevamente. Ahora el número 11. Ya juega contra el 7. El 7 va para el 12, la pica por un lado, no pasa la pelota. Se la robaban a Ariel. A Santi se le escurre por abajo del pie la pelota. Lateral para Villa Heredia. Ya juega con el 11. Pasa a los jugadores de quinta que van a hacer su entrada en calor afuera del microestadio. Salieron del vestuario recién. Ya juega abierta para el número 9. Va para adentro. Va a buscar la devolución. Corta a Valen. Igual llegan, van todos al piso. Lateral para Villa Heredia. Afuera Valen. Adentro Ezequiel. Se viene Villa Heredia. El 12, mano a mano contra Valen. La abre para el número 7. Para el 11, perdón. El 23 que entró. Tuvo varias chances en el primer tiempo. El 11. Va el 12 con el 7. Son parecidos el 23 y el 11 de Villa Heredia. La tiene el 11. Juega mano a mano. La pone adentro. Fácil para Nico, sale Nico, larga la pelota, Facu sostiene, no, va, nada, sí, tiro libre, lo sostenía el número 7 a Facu, falta para Asturiano nuevamente, ahora un poquito más lejos, se queja el número 7, se enoja. La segunda falta de Villa Heredia en este segundo tiempo. Ahora está Facu delante de la pelota. Está Ariel abierto a la derecha, a la izquierda, para su perfil hábil. Está Santi dentro del área. Está Ezequiel, que lo empujan contra el palo. Tiro libre para Asturiano, va Facu directo al arco para ese. Ese le rebota la pelota y ahora el que sale es el número 10. Juega por la línea, intercepta a Facu, la pelota se va al lateral. Se equivoca el juez porque le había pegado al número 9, era el número 9 el que la sacaba fuera, el juez dice que fue fuera de Facu. Bueno, creo que se vio clarita esta, pero bueno, el juez interpretó que no. Lateral para Villa Heredia en mitad de cancha. Ya juega con el 5 que acaba de entrar. Como le decía, entró el 23. Ese la corta. Ari la corta. Nuevamente, lateral para Villa Heredia en ataque. Adentro el número 14. Marcan una jugada. Está pidiendo la distancia. Tiene que volver a hacerlo el número 5. Estaba pidiendo la distancia el juez. Ahí va, ahora sí. El 10 se equivoca, intenta tirarla contra ese, cuando lo presionaba y gana lateral nuevamente, ahora en su propio campo. Ya juega, sale Facu, gana Facu, intenta patear al arco, estaba ese solo por el medio, no pasó, intentó patear, la pelota rebota en el jugador de Villa Heredia, es lateral para Asturiano en ataque. 3/4 de cancha, salió Santi, entró Begu, intentaba jugar con ese, no alcanza la conexión, ahora larga la pelota, lo pasa, la pelota le queda a Nico. Sale Nico con Ariel. Ariel con Facu, intenta la pared, la pelota le rebota al número 23. Lateral para Asturiano. Ya juega Ariel. Ariel para ese para Facu. Facu la pincha, es muy bajo el techo, la pelota rebota en el techo. Creo que lo que tiene esta cancha, tiene el techo muy bajo. Ahora cuando pueda agarrar y lo muestro, van a ver que está muy ahí, muy bajito. La pelota rebotó en el techo y el lateral es para Villa Heredia. Ahora viene el 14, la pelota le queda a Facu para Ezequiel. ¡Gol de Asturiano! ¡Gol de Asturiano! ¡Gol, gol, 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 gol! Un error en el fondo de Villa Heredia. La pelota le quedó a Facu. La cruzó toda para Ezequiel, que Messi entraba por el otro lado. Ahora Asturiano gana 3-1. 3-2, perdón. Había llegado el empate y ahora pasa al frente Asturiano. 3-2 en Sarandí.
36 minutos. Vamos a ver Villa Heredia. Ya juega Villa Heredia. Espera Asturiano en mitad de cancha. 10 mano a mano, 10 contra el 9, 10 contra ese, el 10 contra ese, la maga le sale para la zurda, va contra ese, va hasta el fondo, no llega a meterla adentro, la pelota se le escapa por el fondo, se lleva la pelota, nada, dice el árbitro, no le dice nada, no pasa nada. Lo va a advertir al número 10 que se llevó la pelota cuando la pelota se fue afuera. Va a mover Asturiano desde el arco, ya empiezan a gritar desde la tribuna, anticipa el 10, va contra Ezequiel, disputa la pelota, falta de Ezequiel, dice el juez, en mitad de cancha para Villa Heredia, falta de Ezequiel contra el número 10 en la disputa, decía que lo tomaba, protestó todo el banco de Asturiano, creo que es la primera falta de Asturiano en este segundo tiempo. Vamos a ver el 10. Está Ariel con el 23, los dos 23 allá dentro del área disputando a los manotazos. Bebu contra el 15, mano a mano, la pisa, amaga, lo bloquean, salta Facu, la cruzan todos, no logra controlarla. Por el otro lado el jugador de Villa Heredia, era el número 12, la pelota se va lateral para Asturiano en el fondo. La pelota va para Ezequiel, no llega, le queda al arquero, sale desde el arco Villa Heredia, ya la tiene el 10, va a jugarse el mano a mano con Bebu, va a ir hacia adentro, la toca con el 15, ahora el 15 vuelve, va contra Ezequiel, rápido el 15, no llega a conectar con el 23, con el compañero, lateral para Asturiano, arco dice el juez. Va, juega larga Nico, la pelota pasa, no toca en ningún parte del techo, pasó entre medio de los caños, entró el 8, juega Villa Heredia, ya la juega el 15 para el 10. Sale el 12, el 12 de ala ahora, antes estaba de cierre, Ezequiel perdió la marca, quedó el 10, va a jugar mano a mano, el 10 va a ir para afuera o para adentro, va a ir para adentro, va a buscar el remate, no, arranca con el 12 contra Facu, conecta, sí, conecta, se la devuelven, intercepta Ariel, saca Bebu, la pelota pega en el techo, lateral para Villa Heredia, mitad de cancha. Ya juega Villa Heredia, espera Asturiano, está la disputa, el 8 contra Ari en el fondo, el 15 mano a mano con Becu, la van a bloquear, la cruzan, va a buscar la descarga, queda ahí, palo, Nico, gol de carambola, la pelota pegó en el palo, le rebotó a Nico y entró, llegó el empate de Villa Heredia, ahora está 3-3 el partido. Mala suerte para Nico, pegó en el palo y cuando la pelota le quedaba a él, rebotó en él nuevamente. La pelota se le va por abajo del pie a Facu. Quedan 10 minutos todavía del partido, un poquito más quizás. Empatan 3-3. Mano a mano, Bebu con el 15. ¿Va a jugar con el 12? No, se va a jugar el mano a mano, el pie a pie, pasa. No pasa. Facu se equivoca, se la regala, le queda el número 15 de vuelta, va contra Ari y la pelota ya es de Nico. Nico juega con Ariel. Sale Asturiano del fondo, lo va a presionar el 8, saca largo, tan largo de la pelota le queda el número 12, córner para Asturiano, se equivoca, no logra controlar el número 12, entró Vale nuevamente, no logra controlar el número 12 y se le va el córner para Asturiano. Cuando parecía una pelota perdida, se gana un córner, lo va a hacer Santi. Va a Bebo hacia adentro, la pelota va para Ariel en el mano a mano, remata la pelota, le queda juego. El 15 se la lleva afuera. Saque lateral para Asturiano. Juega Santi para Pancho. Ariel de ala ahora, Pancho de cierre, afuera Facu.
Valen con Pancho. Pancho va a jugar con Santi. Santi le intenta meter, la cruza, no estaba Valen. Saque del fondo para Villa Heredia del fondo. Sale otra vez, espera Asturiano, sale del fondo Villa Heredia, avanza el número 12 con la pelota. La juega para el 15, lo van a bloquear a Santi, mucho bloqueo Villa Heredia, la controla el 8, la juega para atrás para el 12, mano a mano con Valen, el 8 contra Pancho, otra vez con el 12, va a intentar buscar, no, juega con el 15 acá, va mano a mano con Santi, la levanta por arriba, pasa, Pancho gana, lateral para Villa Heredia, la había sacado Pancho, sí, ahora va a jugar el 15 con el 12. Va contra Valen, la pelota rebota en Valen, lateral para Villa Heredia nuevamente, mismo lugar. El 8 está peleando con Pancho, está buscando la conexión. Ahí van. Valen no sigue la marca, le queda el 12. Bien, Ariel, ahora pierde, le queda a Santi. Para Ariel pasa, el 18 al piso, lateral para Asturiano, mitad de cancha. Muy bien, Ariel cortando esa pelota. No había seguido Valen el corte, entraba mano a mano el número 12. Ya la juega para Valen, la sostiene Valen. Valen sostiene, se pone de frente, quiere pasar contra el 15, 15 contra el 15. La pelota rebota en el jugador de Villa Heredia, lateral para Asturiano, lo va a hacer Valen. Juega para Santi, Santi para Pancho, Pancho para Ariel, Ariel la pincha, la mete, corta el 8, le queda a Ariel, no, lo interceptan, lo bloquean, pasan, va el 15 mano a mano contra Santi, intenta frenarla, la pelota rebota en Santi, se va por el fondo y es córner para Villa Heredia. Y le suma una falta a Asturiano, sería la segunda en este segundo tiempo, minuto 43. Córner para Villa Heredia, lo mueve, tira hacia adentro, casi anticipa el 8, anticipó en realidad el 8, la pelota la jugó él, se le fue. Ariel la va a intentar Juan con Valen, le llega el arquero a las manos. 2-2. Está saliendo Villa Heredia ahora. Ya juega con el 15 con Valen, va el 11 contra Santi, va para el corte, le intenta girar el 8 a Pancho, Pancho cubre, lateral, lo llama Pancho al 8. El 8 es de disputar la pelota, de empujar, de agarrar, esos pivotes que buscan su espacio. Pancho obviamente trata de defender el propio, antes que pase nada raro, el árbitro prefiere. Mal sacado de Santi, la pelota no estaba sobre la línea, estaba desconcentrado. Ya juegan para el 11, la pelota la juegan para atrás, le quedó a Valen, se viene el Valen mano a mano. Va el 12 al piso, le quedan a Valen, igual de cualquier manera ya gana el número 10, va Valen al piso, le queda el 8, va contra el 12, contra Facu, gana Facu, va al piso el número 12 y la pelota ya del arquero y ahora juega larga, intercepta a Valen, le queda a Santi. Santi vuelve, se le sale el botín, lateral para Asturiano y se le salió el botín. Lateral para Asturiano. No, en esta se equivoca el técnico. Entre las piernas, tocaba el jugador de Villa Heredia, entre las piernas del jugador de Asturiano. Santi había perdido el botín. Facu juega para Pancho. Pancho a buscar la espalda. Santi se había frenado justo. La pelota va a las manos del arquero. Miren la pelota, el 8 la cabeceaba, había sido largo el saque, salto el 8, la alcanzó a peinar y la pelota fue ancha, cerquita del palo, saca Nico del fondo, ya la juega con Pancho. Pancho con Santi, Santi con Facu, Facu con Pancho, la pelota rebota en Pancho, dice el juez, lateral para Villa Heredia. 10, vamos a ver el 10 el lateral, va a jugar largo.
No, va a jugar hacia atrás. Ya juega con el 11 para que conecte. Corta el 10. Santi no lo sigue. Ahora sí llega Santi, pero la llega a meter. El 8 rebota en Pancho. El 8 nuevamente. Ahora la juega hacia adentro. El remate. Ancha la pelota del número 12. Arco. Mueve del arco asturiano. Ya sale con Facu. Facu intenta meter larga. Intercepta al pecho del jugador de Villa Heredia. La toca. Le queda atrás al número 12. Va. Queda de frente el 10, Santi pierde la marca, gol del número 11, perdieron la marca del número 11, muy bien la movió Villa Heredia, viene el pase al frente de Villa Heredia, 4-3. Una desconcentración en la marca en el fondo, le permitió a Villa Heredia hacer el cuarto gol. Los cambios de marca que no salieron, minuto pedido por Asturiano. Final del minuto, pedido por Asturiano. Va a mover del medio Asturiano. Sale con arquero jugador. Va a buscar con arquero jugador a partir de acá Asturiano. Parado en el fondo Villa Heredia. Marcando en rombo. Facu con la pelota. Bloquean. Bebu al arco. La saca el número 12. Córner para Asturiano. Viene Asturiano en busca del empate. Al pecho de Ariel. La mete adentro. No está el arquero, no hay nadie. Remate. Ancha la pelota. Va a salir Facu del fondo. Larga, va a jugar para Ezequiel. Le rebota la pelota a Ezequiel. Le queda a Facu. Facu lo deja pasar para Ariel. Presiona a Villa Heredia. Va Ariel. Ariel va a jugar. Juega el pie a pie. Se le fue la pelota. Lateral para Asturiano. Nuevamente con arquero jugador. Cuando ya estamos casi en tiempo cumplido. Un minuto queda. Seguramente va a adicionar alguno más por el minuto solicitado. Va bloqueo de vuelta. Va Valen para adentro. Valen para afuera. No. La pelota rebota en el jugador de Villa Heredia. Nuevamente. Hasta los bloqueos de Bebu no están siendo efectivos. Pueden pasar los jugadores. La tiene Ari. Para ese para Ari. Entra Facu para Valen. Valen va para Bebu. Bebu le intenta meter adentro. Pega en el jugador de Villa Heredia. Lateral para Asturiano, que viene en busca del empate con el arquero jugador. Un minuto más, dice el juez. Va a jugar Bebu para Ariel. Ariel va, juega para Facu. Facu va, remate, ancha la pelota. Va a sacar desde el arco, no hay arquero. Entra Nico ahora, le queda, la saca. Ariel la alcanza a sacar justito cuando entraba el 8 para definir. Ariel la alcanza a sacar para el costado. Minuto pedido por Villa Heredia. Aprovecho este minuto para agradecerle a todos los que siguieron todas las transmisiones, a todos los que estuvieron siempre durante esta primera rueda. Recordamos, fecha 17, última fecha.
Ahora viene una semana de descanso y la próxima semana, la siguiente, arranca la segunda rueda, fecha 1 contra 25 de mayo de visitante. Gracias a todos los que siguieron, agradecemos como siempre, pongan me gusta a la transmisión, a los que no nos siguen, que empiecen a seguirnos, no cuesta nada, es apretar seguir, es gratis. Se viene el final del partido, va a jugar Villa Heredia desde el lateral, seguramente alguna jugada preparada para tratar de definir el partido. Y Asturiano a defender esta y a tratar de buscar el empate. Ya la juegan, la movieron, la dejan pasar, la van a buscar adentro. Ahí está, tapó Nico, nadie seguía al jugador. Bien Nicolás, bien Nico tapando. Tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, van a hacer la misma. Mal sacado, dice el juez. Lateral para Asturiano. Se llevaban la pelota, no la dejaban. Sale Asturiano nuevamente con arquero jugador. Se viene en busca del empate, seguramente y posiblemente la última oportunidad, la última pelota. Están rotando, le queda Ezequiel para Facu, Facu para Valen, Valen adentro, la pelota rebota en el jugador de Villa Heredia, lateral para Asturiano. Están pidiendo la hora en Villa Heredia. La habían hecho bien, no pasó esa última pelota, no había llegado a entrar Ariel por atrás, para Ezequiel para Ariel para adentro, para Beu la disputa con el 10, pierde la pelota, la va a sacar el 10, lateral. Final del partido, ganó Villa Heredia en Sarandí, perdió Asturiano en la última fecha, un Asturiano disminuido como dijimos antes de iniciar el partido. Pero bueno, es lo que hay. A recuperar jugadores, a recuperar soldados para enfrentar la segunda rueda de la misma manera. Compitieron toda la primera rueda de gran manera. Compitieron muy bien, estuvieron entre los primeros puestos durante toda la primera rueda. Ahora hay que reorganizarse y volver a competir en la segunda rueda de la misma manera como lo hicieron en esta, que es lo importante, seguir creciendo, seguir compitiendo y seguir sumando minutos y que los chicos sigan aprendiendo y creciendo, que el objetivo está más arriba. Le mando un saludo a todos los jugadores de primera. Chapa está contento que pudo jugar el partido. Chapa Villanueva tenía miedo de venir nuevamente hasta Sarandí y tener que volverse sin jugar como pasó anoche con la primera. Un saludo grande para todos, gracias por seguirnos. Dios mediante, si Dios quiere, en 2 semanas nos vamos a estar viendo de nuevo cuando visitemos a 25 de mayo por la primera fecha, o por la fecha 18 en realidad del torneo, que va a ser la apertura de la segunda rueda. Gracias a todos, hasta la próxima.